Buen día, doctor. Buen día, doctor. Sí, se escucha. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces la segunda clase de nervioso. La última clase dimos la parte de sinapsis. Ya saben que nervioso es bastante amplia la unidad académica esa y bastante complicada también. Entonces, yo les sugiero que tomen sus debidas notas y que traten de no faltar a las clases porque van a, terminando esa unidad, ya vamos a hacer la evaluación del primer parcial y hay bastante materia ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a la diapositiva. Aquí tenemos la primera diapositiva. Bueno, tenemos entonces que ya habíamos visto el segundo tema de la unidad académica de transporte de membrana. Habíamos visto toda la parte de tanto el transporte activo como el transporte pasivo, ¿no? El transporte de membrana y todos esos principios se siguen. A ver, por favor, Terraza Choque, cierre su micrófono. Terraza Choque Paulina. Terraza Choque Paulina, cierre su micrófono. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Terraza Choque Paulina, cierre su micrófono. Ya. Hola, hola, el resto me está escuchando. Aló, aló. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bueno, le decía yo de que el transporte de membrana tiene mucho que ver este mecanismo de los canales iónicos. Habíamos visto que en el transporte activo había uso de energía, en el pasivo no hay uso de energía. En el transporte activo tenemos que es primario y secundario, dependiendo del lugar que se tome la energía. Y en el transporte pasivo habíamos visto difusión simple, difusión fácil, el transporte a través de los canales iónicos y transporte a través de los Cerrudo y Jacqueline Claros. Cerrudo y Jacqueline Claros. Voy a tomar nota aquí. Cerrudo y Jacqueline Claros ya están anotados aquí, ya están en mi lista negra. Voy a tomar oral. Y los otros próximos, si hay nuevo ruido, lo voy a silenciar, pero ya esto ya queda en la lista negra. Muy bien, entonces decíamos de que eh, todo ese, todo ese mecanismo de transporte de membrana entra ahora con relación a los canales iónicos. Entonces, los canales iónicos son aquellos que permiten el paso de iones positivos, cationes, y el paso de iones negativos o aniones para poder producir la despolarización de la membrana y el pasaje del impulso nervioso. Entonces, a eso nos vamos a referir ahora. Vamos a ver qué son los canales cationes y qué son los canales aniónicos. Los canales catiónicos permiten el pasaje casi siempre de iones de sodio y algunas veces de potasio y calcio, lo que excita la membrana postsináptica. Por ello, toda sustancia transmisora que abra los canales catiónicos es transmisor excitador. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos visto en la clase anterior,
habíamos visto potencial postsináptico excitador y habíamos visto potencial postsináptico inhibidor. Entonces, ambos potenciales se debe a un juego de estos iones catiónicos y de los iones aniónicos, o sea, aquellos que son cargados positivamente. Cuando hay excitación, ya vamos a ver, entra el ion sodio al interior de la célula y la célula se carga positivamente por fuera y negativamente por dentro. Y cuando entran los aniones como el cloro, las células se cargan negativamente por dentro y más que positivamente por fuera. Entonces, canales aniónicos facilitan el paso de los iones de cloro y pequeña cantidad de aniones, de otros aniones. Las sustancias transmisoras que lo abren son los transmisores inhibidores. Muy bien. Aquí vamos a ver entonces receptores excitadores. ¿Cuáles son? La apertura de los canales de sodio y entrada al interior de la célula. Disminución de la difusión del cloro al interior de la célula y salida de potasio al exterior. Habíamos dicho que normalmente la célula está cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro. La célula o sea, la membrana celular. La membrana celular, entonces, que rodea la célula, está cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro, cuando está en reposo. Cuando viene el potencial de acción, y ese potencial de acción es excitador, va a entrar el potasio al interior de la célula. Y ahí la célula va a cambiar su polaridad. O sea, va a quedar cargada electronegativamente por dentro y electropositivamente por dentro y electronegativamente por fuera. En ese momento la célula está despolarizada. Muy bien. ¿Y qué es lo que contribuye para ese cambio de polarización de positiva por fuera y negativa por dentro? Son justamente estos elementos que yo estoy leyendo. Por eso dice receptores excitadores. Entonces, todas esas sustancias que son los iones cargados positivamente como el sodio, cuando aumenta la entrada de sodio al interior de la célula y aumenta y disminuye la difusión de cloro al interior de la célula y aumenta la salida del potasio, entonces tenemos que se va a generar un potencial excitador. Repito, la entrada de sodio al interior de la célula, ¿ya? Y la salida de cloro, que es negativo del interior de la célula, y la salida de potasio hacia afuera de la célula, hace que esos sean potenciales excitadores. Sigamos. Vamos a ver los potenciales inhibidores. ¿Qué sucede? En el potencial inhibidor tenemos que es completamente lo contrario. Fíjense ustedes. Hay apertura de los canales de cloro, entonces el cloro, que es carga negativa, sale de dentro de la célula. ¿Ya? O sea, perdón, el cloro, que es negativo y está en mayor cantidad fuera de la célula, va a comenzar a entrar dentro de la célula. Entonces la célula se va a cargar electronegativamente por dentro. Cuando hay aumento de la salida de potasio al exterior, el potasio es un ion, es un catión, o sea, con carga positiva. Entonces, si salen cargas positivas del interior de la célula y entran cargas negativas, entonces va a haber una carga, una electronegatividad en el interior de la célula. Y esa electronegatividad en el interior de la célula va a hacer que la célula se inhiba. Nosotros habíamos visto que la célula, cuando estaba en reposo en la sinapsis, era de menos 65 milivoltios. Ahora, si eso se iba a menos 70 milivoltios, la célula se encontraba hiperpolarizada y se volvía inexcitable. Entonces, ese es el principio del potencial postsináptico excitador, en el caso del sodio que vimos anteriormente, y este es el principio del potencial postsináptico inhibidor. O sea que la célula, en vez este juego de iones positivos y negativos, en vez de la célula migrar cuando llega el impulso hacia el menos 45, que es umbral,
la célula se va más para abajo, más negativa, y se va a menos 70 y queda hiperpolarizada, queda inexcitable. Entonces, esa es la explicación de estos receptores que hemos vuelto de nuevo. Eso lo vimos bien nosotros en la clase anterior. Neurotransmisores. Entonces, aquí tenemos una figura donde se producen estas sustancias llamadas neurotransmisores. Son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. También se encuentran las terminales axónicas de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Son producidos en algunas glándulas por la glándula pituitaria y adrenal. Entonces, fíjense que nosotros habíamos visto ya eso. Fernanda Velázquez Vega. Voy a anotarlo. Fernanda Velázquez Vega. Tiene el micrófono abierto. No se olviden que el examen práctico es oral ya, ¿no? Y probablemente yo tome unos teóricos orales. Muy bien, entonces vamos a seguir ahora a ver uno por uno los neurotransmisores. El primer neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Qué efecto tiene la acetilcolina? Casi siempre es excitador y en el caso del corazón es inhibidor. Entonces aquí ustedes, fíjense ustedes que aquí dice efecto de la acetilcolina casi siempre excitador y en el corazón es inhibidor. Lugares donde se segrega la acetilcolina: células piramidales, neuronas de los ganglios basales, motoneuronas esqueléticas, neuronas preganglionares del sistema autónomo, neuronas postganglionares del parasimpático y algunas neuronas postganglionares del simpático. En esos 6 lugares anatómicos del cerebro se produce este neurotransmisor llamado acetilcolina, que casi siempre es excitador, pero en algunos órganos, como el caso del corazón, es inhibidor. Vamos al siguiente. Aquí está la acetilcolina, es una responsable de muchas de las estimulaciones de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales en el sistema nervioso autónomo. El famoso veneno botulina funciona bloqueando la acetilcolina, causando parálisis. El derivado de la botulina, llamado Botox, que es usada por muchas personas para eliminar temporalmente las arrugas. Entonces, fíjense que ese compuesto llamado Botox, que se utiliza en los salones de belleza, que infiltran la piel, es derivado de un veneno que es la botulina, que actúa sobre esta acetilcolina, produciendo parálisis del músculo, y de esa forma el músculo se estira un tiempo y después vuelve a arrugar y hay que volver a inyectar botulina. Es un negocio redondo en el comercio de la belleza. Muy bien, entonces vamos al siguiente. Aquí tenemos otro neurotransmisor que es la noradrenalina. Es secretada por muchas neuronas del tronco encefálico e hipotálamo. ¿Dónde se segrega la noradrenalina? En el locus ceruleum de la protuberancia, que regula el humor, la conciencia y el estado de alerta. Y 2, en las neuronas postganglionares del simpático. Entonces, en esos 2 lugares anatómicos, el neurotransmisor segregado es la noradrenalina, que interviene en el humor, la conciencia y el estado de alerta. El efecto, principalmente excitatorio, pero en algunas áreas puede ser inhibidor. La norepinefrina, que es la noradrenalina, se llama en los libros, en los textos de anglosajones, ustedes van a escuchar hablar norepinefrina y en la parte española noradrenalina. Entonces, la norepinefrina está fuertemente asociada con la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso. Es prevalente en el sistema nervioso simpático y incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Es también importante para la formación de memoria. Fíjense que la noradrenalina es un neurotransmisor que junto con la adrenalina, el organismo las produce en el momento de estrés. Ustedes saben que el estrés es una situación de alarma del cuerpo donde tiene que prepararse por alguna razón para una lucha contra un enemigo, entre comillas.
¿no? Las situaciones de estrés son esas de emoción violenta, de peligro inminente, etcétera, donde hay una tensión generalizada y donde el cuerpo va a segregar más noradrenalina, más adrenalina, eh, produce más glucosa para enviar al cerebro, produce más corticoides. Entonces es un sistema especial, una situación especial, el estrés. Entonces, por eso ustedes han escuchado a mucha gente, pucha, no, vos no conocés lanzarte con una soga atada al tobillo del edificio, 10º piso de un edificio. Es pura adrenalina, ¿no? Entonces ya la gente de a pie ya sabe que adrenalina es sinónimo de estrés, cuando el cuerpo segrega mucha adrenalina, ¿no? Muy bien, entonces adrenalina están muy ligadas al estrés. Sigamos. Dopamina es segregada por las neuronas con origen en la sustancia negra. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que producen este neurotransmisor llamado dopamina? El cuerpo estriado y los ganglios basales. Entonces, es un neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando encuentra en su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esas neuronas a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina. Entonces, fíjense que todos estos narcóticos, cocaína, heroína, el opio, el alcohol mismo y el cigarrillo por la nicotina, es decir, el mecanismo de acción en el cerebro es un mecanismo de recompensa. O sea, la persona que lo usa y se vuelven adictos, es decir, cuando hacen uso de esas sustancias, de esos neurotransmisores, es decir, hay una sensación de bienestar, de felicidad. Muchos de los drogadictos dicen que la sensación está como en una nube flotando, se desconectan del medio ambiente. Entonces, ese gozo, esa felicidad, mientras dure la droga, es considerado un mecanismo de recompensa que está fuertemente ligado a este neurotransmisor que es la dopamina. O sea, ¿qué quiere decir? Significa que cuando se encuentra en su camino bastante dopamina, es decir, se disparan las alarmas para que entre en juego este mecanismo de recompensa que está formado por la droga cocaína, opio, heroína, alcohol y nicotina. De Leo. Es un neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando encuentra en su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esas neuronas a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina. Entonces, fíjense que ese tipo de droga hace que se segregue más este neurotransmisor dopamina, que es el encargado de los mecanismos de recompensa, y eso es lo que vuelve adicto a lo que consumen esa droga. Sigamos. El otro transmisor, glicina, es secretada por toda la sinapsis de la médula espinal. Entonces, en todas las sinapsis que existen en la médula espinal, el neurotransmisor que se produce ahí en la hendidura sináptica, como ya hemos visto en la primera clase, es la glicina. ¿Cuál es el efecto de la glicina? Principalmente inhibidor. La glicina es un aminoácido neutro cuya distribución está mucho más localizada que la del GABA. El GABA es ácido glutámico, el ácido es el ácido gamma aminobutírico, que está abreviado en inglés y por eso las letras que lo abrevian son GABA. Entonces, desde atrás adelante es ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Dice, la glicina es un aminoácido neutro cuya distribución está mucho más localizada que la del GABA.
que el ácido gamma-aminobutírico. La glicina inhibe la descarga de las neuronas motoras de la médula espinal y del tronco encefálico, pero solo tiene un débil efecto sobre las neuronas de la corteza cerebral. Más del 50% de la sinapsis inhibitoria en la médula espinal usan glicina. Muy bien, entonces ustedes saben por anatomía, no sé si se acuerdan todavía, pero vamos a ver más adelante también algo de anatomía del sistema nervioso. Las neuronas grandes, las neuronas alfa o motoneuronas, que son llamadas, se encuentran en las astas anteriores de la médula espinal y se encuentran en la corteza cerebral. Este aminoácido glicina bloquea la acción motora y el dolor que parten de las motoneuronas de las astas anteriores de la médula, pero no así el dolor que parte de las motoneuronas, prácticamente de la neurona alfa, de la motoneurona alfa de la corteza cerebral. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora vamos a ver el ácido gamma-aminobutírico, que se abrevia GABA. Es secretado en las terminaciones nerviosas de la médula espinal, cerebelo, ganglio basal y muchas áreas de la corteza cerebral. ¿Cuál es el efecto principal de este GABA o ácido gamma-aminobutírico? Principalmente produce inhibición, inhibe la producción del impulso nervioso. El GABA, o sea, ácido gamma-aminobutírico, actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir trastornos de la ansiedad y los medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está ausente en algunas partes del cerebro, se produce la epilepsia. Entonces, fíjense que este neurotransmisor se utiliza mucho en farmacología, ¿ya? Para contrarrestar los efectos de la ansiedad, ¿ya? Cuando ustedes estudien ya en tercer año farmacología, van a llevar estas drogas que se llaman los derivados tranquilizantes menores y son los que, es decir, se dan cuando el paciente está ansioso, cuando está nervioso, también produce un poco de sueño, se lo da como hipnóticos, ¿no es verdad? Estos son sobre el GABA, tiene una acción. Decíamos que el GABA actúa como un freno a la parte excitatoria, o sea, el paciente cuando está con ansiedad está medio excitado. Entonces el GABA lo que hace es tranquilizarlo, calmarlo. Entonces por eso es que todos estos medicamentos que tiene, como el Valium, como el Librium, que son las benzodiazepinas, pertenecen a la familia de las benzodiazepinas, ya la van a estudiar ustedes en farmacología, es decir, hacen que se calme a través de ese mecanismo. O sea, hacen que actúe el GABA, que ya habíamos visto que el ácido gamma-aminobutírico producía excitación, entonces estos medicamentos bloquean esa excitación y lo llevan a tranquilizarse, a calmarse a estos pacientes. Y cuando ese GABA está súper abundante, se va a ver una excitación generalizada de todas las células nerviosas que llevan a las convulsiones epilépticas. Por eso es que dice acá abajo, si el GABA está ausente en alguna parte del cerebro, se produce la epilepsia. O sea, comienzan las células nerviosas en esa zona a mandar mensajes y a mandar órdenes en forma inconexa, en forma completamente desproporcional, y la persona entra en convulsiones, en epilepsia, justamente por esos grandes mensajes, grandes excitaciones que tienen las células nerviosas por deficiencia de GABA. ¿Ya? Sigamos. Glutamato. Este glutamato es un neurotransmisor el que se encuentra en mayor cantidad en el organismo. Tanto es así que en esta diapositiva yo he colocado una distribución de este glutamato, que es un neurotransmisor, y que fíjense, se encuentran 10 gramos de glutamato libre en todo el organismo. Y esos 10 gramos están distribuidos de la siguiente forma. 2,3 gramos están en el cerebro. Aquí está, fíjense. Está mi apuntador ahí, la flechita. 6 gramos están en los músculos de todo el cuerpo. 0,7 gramos están en el hígado.
0,7 gramos están los riñones y en la sangre hay 0,04 gramos. Todo hace los 10 gramos que existen aproximadamente como glutamato libre en el organismo. Ahora vamos a ver las funciones de este neurotransmisor llamado glutamato. El glutamato es un pariente excitatorio del GABA. ¿Qué quiere decir pariente excitatorio? Quiere decir no es hermano ni primo hermano, no se refiere a eso, es una expresión figurativa. Pariente excitatorio quiere decir que tiene la misma, una composición química similar a los otros neurotransmisores que son excitatorios. Entonces, el glutamato es un pariente excitatorio del GABA. Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central y es especialmente importante en relación con la memoria. Curiosamente, el glutamato es realmente tóxico para la neurona y un exceso la mataría. Algunas veces el daño cerebral o un golpe puede llevar a un exceso de este y terminar con muchas células cerebrales muriendo, además de aquellas del propio trauma. La ALS es una enfermedad que produce parálisis ascendente, esclerosis lateral amniotrófica. Ahí está en inglés abreviada. Se abrevia ALS, se llama esclerosis lateral amniotrófica, más comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y está provocada por una producción excesiva de glutamato. Entonces, ¿qué hemos dicho con relación al glutamato? Primero, que es el neurotransmisor más abundante que existe en el cuerpo. Ya yo les he mostrado las proporciones de este glutamato en las diferentes partes del cuerpo. Segundo, es tóxico para las propias neuronas, algo que parece increíble. O sea, que un neurotransmisor sea tóxico para la propia neurona. Y eso se ha comprobado ¿cómo? Cuando, por ejemplo, la persona tiene un accidente automovilístico o se cae, qué sé yo, y se golpea la cabeza y tiene un accidente cerebro, es decir, tiene un trauma por un accidente vascular, o sea, un trauma cráneoencefálico y el paciente cae y pierde la memoria, entonces hay células, neuronas que mueren por el trauma, ¿ya? Entonces esa presencia de abundante cantidad de neuronas ya muertas por el trauma y el paciente está en coma, hace que estimule la acción de este glutamato y más bien en vez de mejorar el paciente, hace que empeore el paciente. Porque es donde aparecen estas neuronas fuera de su lugar anatómico, ya media muerta, media necrosada por el trauma, donde hay el coágulo sanguíneo, etcétera, se está formando para tratar de cohibir la hemorragia por el trauma cráneoencefálico. Entonces el glutamato contribuye más bien con su acción tóxica para que estos pacientes fallezcan más rápidamente. De eso se ha inferido de que en esas condiciones este glutamato que está abundante en el cuerpo tiene una acción tóxica. Y se ha visto también que está presente en estas enfermedades que es la esclerosis lateral amniotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, que es provocada por la producción excesiva de glutamato. Entonces, son dos observaciones que se han hecho experimentalmente y se las ha verificado clínicamente, donde se ha constatado que este glutamato en gran cantidad es tóxico para las mismas neuronas. Muy bien, sigamos. Después tenemos la serotonina. ¿Cuáles son las acciones de la serotonina? Actúa como inhibidor de la vía del dolor de la médula. Primera acción, inhibidor del dolor de la médula, de la vía del dolor de la médula. Segundo, se cree que sus efectos ayudan a regular el estado afectivo y la inducción al sueño. O sea, interviene en el estado afectivo de la persona y su inducción al sueño, afectivo o emocional, es lo mismo. Se ha encontrado que la serotonina está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de ánimo. Cuando hay muy poca serotonina, se ha demostrado que esto lleva a la depresión, a problemas con el control de la ira, a desórdenes obsesivos compulsivos y al suicidio. Entonces, fíjense que cuando hay baja cantidad de serotonina,
Es decir, la persona entra en depresión, tiene trastorno del control de la ira, tiene desórdenes obsesivos compulsivos y puede llegar hasta el suicidio. También poca serotonina lleva a un incremento del apetito de los carbohidratos, sobre todo comidas ricas en almidón, y problemas con el sueño, lo cual está asociado a la depresión y a los problemas emocionales. Entonces, si la persona se vuelve, decir, por este incremento de la serotonina, aumenta su apetito, se llama bulimia. Entonces come, sobre todo hidratos de carbono, que son los azúcares y los almidones, y entonces engorda, entonces va a tener una tendencia a la obesidad. Entonces eso va a empeorar su depresión. O sea, ya está deprimida y por esa ansiedad se vuelve obesa, es decir, eso contribuye para que pueda llegar a un desorden obsesivo compulsivo y pueda hasta tentar el suicidio, ¿verdad? Muy bien, eso era la serotonina. Óxido nítrico. Fíjense que este neurotransmisor es el único neurotransmisor de todo lo que hemos visto, ¿ya? Que no está almacenado en las vesículas donde se almacena el neurotransmisor. Ya vimos en la primera clase que ahí en la terminal sináptica había unas bolsitas y esas eran las vesículas donde se almacenaba el neurotransmisor, ya sea acetilcolina, noradrenalina y todos los otros, GABA, serotonina, etcétera, ¿no? Este óxido nítrico no, este no se almacena, nunca está almacenado. Se produce en el momento que se necesita, el organismo inmediatamente lo produce. O sea, no, esa es una de las distinciones bien típicas de este óxido nítrico. También ya vamos a ver en fisiología de la reproducción que interviene en el acto sexual masculino, en la erección, etcétera. Eso ya lo vamos a ver a final de año prácticamente, cuando veamos el tema que es fisiología de la reproducción. Pues aquí, ¿qué nos dice? Se encuentra sobre todo en la zona responsable de la memoria y el comportamiento a largo plazo. No está preformado en la vesícula, sino que se sintetiza cuando se necesita. ¿Ya? Entonces, era la característica de este neurotransmisor. Fin de la neurotransmisión. Entonces, acá nuevamente nos da un esquema. Voy a poner mi apuntador aquí para que me sigan. Aquí tenemos en forma de palillo de tambor, que lo hemos visto ya cansado de verlo, que es el axón de la neurona presináptica. Y esta es la dendrita de la neurona postsináptica. Aquí está la hendidura sináptica, donde es vertido el neurotransmisor cuando se produce el potencial de acción y pasa el impulso de esta célula presináptica a la célula postsináptica. Ya yo les había dicho que este neurotransmisor, sea acetilcolina, noradrenalina, lo que sea, cuando pasa el impulso nervioso, el excedente, lo que resta de neurotransmisor aquí en la incisura, o sea, en este canal sináptico, tiene que destruirse a través de 3 mecanismos. El primer mecanismo es el exceso, o sea, el saldo, lo que sobra, se va hacia la parte donde está el líquido intersticial y se difunde en el líquido intersticial, se diluye y se pierde, desaparece. El segundo paso, fíjense, hay una enzima específica para destruir este neurotransmisor que ha quedado de residuo. En el caso de la acetilcolina, esa enzima se llama acetilcolinesterasa. Entonces, a través de la acetilcolinesterasa se destruye un porcentaje de ese neurotransmisor que sobró. Y otro porcentaje se va a recaptar y va a entrar de nuevo a la célula para ser reutilizado. Entonces, esos son los 3 mecanismos a través del cual el restante del neurotransmisor que queda aquí en la hendidura sináptica va a desaparecer. Por difusión, si difunda los espacios vecinos. Por destrucción de la enzima colinesterasa, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, también desaparece otro porcentaje del residuo que sobró. Y otro porcentaje por recaptación es recaptado por la neurona presináptica para ser reutilizado posteriormente. Entonces, de esa forma, nosotros terminamos con este tema de la neurotransmisión y todos los receptores, los neuroreceptores, ¿ya? El tema número 2. Si tiene alguna pregunta, por favor, la hacen. Recording stopped. Adelante.
Yo sé que Doctor, es difícil, es complicado esto, no es fácil. A ver, Eva Condori Bautista, adelante. buenas, doctor. Una pregunta. Usted mencionó que la dopamina casi actúa como la nicotina, ¿no? Entonces, por eso, cuando la persona está drogada, a veces cuando lo golpean o sucede algo, no siente el dolor, es por el bloqueo que hay. A ver, espérese, estaba mirando el chat aquí. Por favor, sea respetuoso. Carol Pinto presente. No tengo micrófono, todo estoy en computadora. Soy Fernando Velázquez Vega. Hay gente que estaba justificando su problema.